Grabación, clase. Listo, chicos, entonces ahora vamos a empezar la actividad 7 con todos los animes de este mundo. Entonces primero vamos a leer de qué trata la vaina. En el ejemplo 5.4 de la semana 5, que no tengo ni idea porque yo apenas llego a cálculo diferencial, vimos que el ángulo de declinación de la Tierra como función del tiempo en días desde el 1 de enero. Cuando hablan de eso de que la Tierra está inclinada y se refieren a este ángulo. No sé ustedes que sí tuvieron que haber visto ese ejemplo. A ese ángulo, claro, ya listo. Mira, pues entonces resulta que ese ángulo, en función del tiempo en días desde el 1 de enero, está dado por... Está grabando, déjeme verifico. Yo tengo otra pantalla, entonces no se preocupe, yo le voy a grabar en la otra pantalla, así ya. En plan, pues, Pablo, pues yo no, y que usted abriera y empezara a grabar. Relajado, relajado. Pero vení, bueno, si se está grabando el audio, eso sí me asusta. Sí se está grabando el audio, ya. Todo bien, todo bonito. Hagámosle. Entonces ese ángulo, que lo llaman D, está en función del tiempo en días desde el 1 de enero. Y está dado por ese ángulo D en función del tiempo como menos 23.45 grados por el coseno de 2pi t más 10 dividido los 365 días del año. Listo. 60%. Calcule la primera y segunda derivada. Bueno, empecemos por lo primero y luego por lo segundo. Veremos las derivadas, que eso es facilito. Derivada de D. ¿Quién me dice entonces? ¿Aquí con qué me estoy topando? La derivada de un producto, de un cociente, de una compuesta, ¿de qué? ¿Me puede más o menos dar luz de esto? ¿A qué me estoy topando acá? La derivada de un qué. De una compuesta, sí. Entonces, recordemos, bueno, les va a ser muy repetitivo, pero dije que iba a ser muy autocontenido en cada video. C por f de x prima es igual a C por f prima. La C sale de la derivada. Y f de g prima es igual a f prima evaluado en g por la derivada interna. Ahí está. Hagámosle. Entonces, la primera propiedad que indico acá, la constante sale, es decir, este menos 23.45 grados sale de la derivada. Y es básicamente derivar el coseno de esta vaina. Bueno, la derivada de coseno es menos seno. Este menos y este menos pues me van a dar más. Pero hagámoslo pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces, menos seno de evaluarlo de adentro, 2pi t más 10 dividido 365. Listo, así. Por la derivada interna. Entonces, para la derivada interna de esta vaina, bueno, voy a correr un poquitico más. Para la derivada interna de esta vaina, lo mismo que hice ahorita. Porque a veces cuando hacen la derivada de esta vaina directo, les da una embolia mental y se les cruza 20 cables. Entonces, a mí me gusta verlo como 2pi. Entonces, de t dividido 365 más 10 dividido 365. O sea, llevarlo como a la forma de un polinomio, para que no se distraigan. Y eso entonces es 2pi t dividido 365 más 2pi por 10 dividido 365. Así como que se embalan menos, porque entonces, esto es una constante, la derivada de esto es 0. Y la derivada de t por una constante es la constante. Entonces la respuesta es 2pi 365. Esa es la derivada interna. Porque a veces cuando me hacen esto se embalan. En plan, dicen por ejemplo, no sé, la derivada de esto es 1. Entonces 1 más 10 por este 365. Por eso se embalan. No sé, se complican más de la cuenta. Listo. Achú. Listo. Entonces vamos a ver, esto es igual a todo lo que les dije. Este menos con este menos, pues es más. Me queda 23.45 grados por 2pi dividido 365 por el seno de 2pi t más 10 dividido 365. Listo. Esto se puede reducir un poco más, sí, pero pues estos son números como para de pronto no complicarlos.
Nada, ahí quedó. Entonces esa es la primera derivada. Listo, a partir de la información, bueno, y la segunda derivada, no tocaría la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces me queda, esta constante sale 23.45 grados por 2pi 365 por la derivada de esta función. La derivada de seno es coseno. Bueno, yo escribo coseno, mírame a mí. Coseno, evaluarlo de adentro. T más 10 dividido 365 por la derivada interna, que ya pues es la misma derivada interna ahorita, ya sabemos, eso es 2pi dividido 365. En honor a dejar las cosas más bonitas, 23.45 grados por 2pi dividido 365 al cuadrado, básicamente, por coseno de 2pi T más 10 dividido 365. Listo. Primera y segunda derivada, ahí está. ¿Qué me piden acá? Haga sus gráficas. Pues que aquí nos han pedido 500 cosas. Haga sus gráficas. E indique sus unidades. E indique sus unidades. Listo. Si estos son... Ahora, si la función de su respuesta es en grados, no sé, en plan, la Tierra está inclinado 5 grados, está inclinado 7 grados. Si me dicen ángulo de creación de la Tierra que funciona el tiempo, me imagino que sí, porque está multiplicando grados. Entonces, si D está en grados y la variable T está en días, entonces la primera derivada, ¿qué unidades tiene? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué unidades tiene? Grados sobre días. Alguien muy juicioso levantó la mano. Quien levantó la mano hable. En mis cursos eso no pasa. Fue muy bonito. Sí, exacto, grados sobre días. ¿Y esto cómo se puede pensar, por así decirlo? Se puede pensar que eso me está diciendo, la derivada me está diciendo cuántos grados crece por día o cuántos grados se mueve por día. Muy bien. Es decir, a qué velocidad cambia esos grados. A qué velocidad cambia esos grados. Listo. En ese mismo orden de ideas, si las unidades de esta vaina son grados dividido días, ¿ustedes cuánto creen que son los de la segunda derivada? ¿Qué debería ser? Pues es grados dividido días, por así decirlo. Es decir, grados por días al cuadrado. Días al cuadrado, por así decirlo. Básicamente, usted, por así decirlo, si usted tiene una función y igual f de x, y usted sabe que y tiene unidades, no sé, m, unidades m, y usted sabe que x tiene unidades s, metros segundos, por así decirlo, entonces las unidades de la derivada van a ser, las unidades de y dividido las unidades de x. Entonces cuando uno lo ve así tiene mucho sentido lo que yo les decía. La primera función está en función de grados y la variable está en función de días. Entonces la derivada tiene función grados dividido días. Y como la primera derivada tiene unidades, grados dividido días, y su variable tiene unidades días, entonces la segunda derivada, o sea la derivada de ella, tiene unidades grados dividido días. Es decir, grados dividido días al cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuántos grados se mueve por días al cuadrado? En otras palabras, si yo decía que esto es como a qué velocidad se mueven los grados, esto me está diciendo cuál es la aceleración, con qué aceleración se mueven esos grados, qué aceleración tiene. Muy bien, Miguel. Esto se lo dejo como paréntesis, que de pronto le sirve. Eso no mucha gente, por ejemplo en cálculo integral no mucha gente lo tiene claro. Más o menos, eso es más o menos. Listo. Entonces ya tenemos los grados de las derivadas, muy bien, y grafique. Bueno, pues voy a graficar estas vainas. Para eso voy a pasar esto a la segunda. Uy, ya tengo la cena que me llegó ahorita. Y está que huele tan rico. Pero acabemos esta actividad por lo menos, pues. Ya luego veo si me animo a hacer otra, si la comida aguanta. Aunque ya se enfrió esa comida, ya que vainas. Abrí otra cosa, abrí Power BI. Dejemos que termine de abrir y lo cierro. Bueno, lo puedo cerrar ya. No. Caca. Cerrar.
cerrar. Listo, ahora sí. Graficar. Entonces primero vamos a jugar a graficar la función, no la derivada, la función f de x igual a menos 23.45 por el coseno de 2pi por x. O sea, yo sé que la variable es tiempo, pero uno pone como que x como para que más fácil lo entienda aquí la vaina. X más 10 dividido 365. ¿Qué pasó con mi gráfica? ¿Por qué no la veo? ¿Dónde está? Ah, es que es muy grande, véala ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está la gráfica. Ya, listo. Ahí está la gráfica. Entonces, podría poner yo aquí la derivada que calculé, pero qué boda, ya sabemos que GeoGebra, o sea, para no tener que escribir GeoGebra calcula derivada, no nos compliquemos. Derivada de la función f de x. Y así más me va a poner la fórmula y me la va a graficar. ¿Para qué me complico? Entonces, derivada de la función f de x, vamos a ver si le da lo mismo que a mí. Sí. Suponiendo que 23.45 por 2pi dividido 365 sea esto. Supongo que sí. ¿Qué pasó con esta? ¿Está demasiado pequeña? Sí, está demasiado pequeña, qué curioso. Eso no me gusta. Y la derivada de esa, derivada de f' de x. Ahí está la derivada. Wow, son muy pequeñitas, eso no me gusta. Es un complique, pero bueno. Tiene lógica que sean muy pequeñitas porque están siendo divididas por 365. Listo. Que en verdad que era lo que me pedía. O sea, aquí tengo las tengo graficadas. O sea, usted las grafica. No vamos a complicar. Usted las mete aquí en GeoGebra y listo. Fuera pelota. No, esto es la de la otra clase. No cambié de hoja, entonces todo va a caer en la misma hoja. Pero bueno. Entonces, grafique, indique sus unidades y describa el comportamiento de D a partir de la información de D' y de doble prima. Pues que son tan pequeñas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Se va a poner primero f'. Es que son muy pequeñitas. ¿Cómo es que cambia la escala? Dimensión. Eje X. Aquí es que cambio la escala. 5. Sí. Voy a cambiar la escala para que sea mejor. 10. Con 10 se ve más claro. Un poquitico más grande. 20. No, 70, pues exagero. Ya, ahí está. Cambié la escala de la gráfica para poder ver mejor. Entonces, bueno, ¿quién me podría decir qué dominio tiene la función? ¿Qué dominio tiene la función D? ¿Cuál es su dominio? ¿En qué número se está evaluando? ¿De dónde a dónde? De 0 a 365. Claro, de 0 a 365 porque son todos los días del año. Entonces el 1 de enero. De 0, bueno. 1 de enero se considera el día 1 o el día 0. Yo diría que el día 1, ¿no? Técnicamente como desde 1. Entonces va desde 0 hasta 365. Entonces no tengo que evaluar todas esas vainas. Solamente voy a traer la gráfica positiva, por así decirlo. Hasta más o menos 365 por acá. Bueno, en verdad, vos podés poner esto acá. ¿Cómo? La función para poder graficar una función de donde a vos querás es función. Es el comando función. Y pones que función. Yo quiero que la derivada f' de x me la grafiques desde 0 hasta 365. Y pilla. Me la graficó solamente los valores que yo le dé. Entonces, así no te perdés y no te embolatas. Ahí está. No sé si ustedes sabían eso. O les estoy enseñando cositas. O me están diciendo Pablo si están explicando bobadas. Listo. Entonces me voy a traer la primera derivada. Me la voy a traer por acá. Aquí está. Pues voy a derivada. Así, bien bonita, bien grande, bien empoderada. Listo. Y la segunda derivada también me la voy a traer. Poner otra prima acá. Ay, tengo que volver a cambiar esto. Configuración. Y cambiar esto a 70. ¿Qué? Qué hueva, es que estaba moviendo otra cosa, 70. Ya. Entonces, 70.
O antes en... A ver. 70 acá. No, antes necesito menos. Entonces sí, como 120 acá. No, ¿qué hice con mi vida? 120. No. 80. No. 90. Uah, es que no se ve nada. Es muy pequeñito. Claro, porque entre más derivo, más pequeñito queda. ¿Qué número puedo poner acá para que medio se vea? 120. 500. Más fácil. 1000. Fua, ni se nota. Bueno, dejémoslo así. Y de 0 a 365. Es muy pequeñita, listo. Entonces básicamente lo mismo que hicimos en la actividad... ¿qué actividad fue esa? La actividad 6. Lo mismo que la actividad 6. El comportamiento, o sea, ¿cuándo crece? Pues crece cuando la primera derivada es positiva. Es decir, cuando acá, en ese intervalo, del día 0 al día 100 y piola, el ángulo crece. Y del día 100 y piola al 365 decrece ese ángulo. Perfecto. Y esa función es cóncava hacia arriba en esos intervalos de 0 a 80 y pico y de 200 y piola acá, y decreciente en el resto. También los podemos hallar operativamente, haciendo uso de las gráficas. Podríamos calcular exactamente esos intervalos, que en mi opinión es lo que habría que hacer. En mi opinión sería lo correcto. Vamos a ver cómo se puede hacer eso en verdad. En verdad, uno sabe en qué intervalos una función es creciente, o sea, una función es positiva o negativa. Para poder hacer eso, lo primero que uno tiene que hacer es mirar dónde se hace 0. Pues cuando la función es continua. Entonces, esta vaina es 0. De prima es 0. Sí, solamente si el seno es 0, porque lo otro es una constante nomás. Sí, solamente si esto es 0. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. Por ejemplo, esto es 0 en... Pues el seno es 0, por ejemplo, cuando 2pi... Bueno, el seno es 0 en múltiplos de n. En x igual npi. Ahí es 0. Y como estamos con un dominio positivo, pues n natural, n por pi. Ahí es 0. Por ejemplo, en n igual 0, es decir, en 0, seno es 0. En pi, seno es 0. En 2pi es 0, y así sucesivamente. Listo. Entonces, esto es 0 cuando el argumento, así se le llama lo de adentro del seno, es igual a npi para algún n. Es igual a npi para algún n. Es decir, eso es 0 cuando 2 por t más 10, 365, es igual a algún n, algún número natural. Y eso va a ser algún número natural siempre y cuando esto sea un entero. Eso puede ser un buen argumento. O sea, por ejemplo, bueno, que ahí no hay un punto crítico, más bien en 1, n igual a 1. ¿Cuándo es 1, por ejemplo? Pues cuando t más 10 dividido 375 es igual a un medio. Es decir, cuando t más 10 es igual a 365 medios. 365 medios. Es decir, cuando t es igual a 365, t es igual a 365 medios menos 10. Y ese es justamente este puntico de acá. Este de acá que vemos. Este. Que eso da aproximadamente 170 y mucho. Ahí está. Listo. Entonces, así uno vaya donde 0. Por ejemplo. Y para mirar qué signo tiene, por ejemplo, de 0 acá, uno puede evaluar el número en el medio. Por ejemplo, podríamos evaluar en t igual 100 y ver qué signo tiene. Pero bueno, eso sí ya se los dejo para cuando ustedes hagan el ejercicio. El punto es muy parecido al punto anterior, lo de analizar dónde se cumplen las condiciones. Lo que hicimos en el ejercicio anterior de la campana de Gauss.
Y lo mismo con lo de concavidad, lo mismo. Listo. La función D tiene 3 intervalos en los cuales es invertible. Vamos a ver por qué. La función D, que por cierto voy a cambiar esto por que me grafique solamente la función, la original. Aquí está. Y voy a poner esto normal, 1 a 1. Ya. ¿Quién me dice por qué esa función tiene 3 intervalos donde es invertible? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Aquí está. ¿Por qué tiene 3 intervalos donde esta vaina es invertible? ¿A qué se debe eso? Pues que no vaya a tener como más de un rango, ¿no? O sea, uno mira como ese tramo. O sea, exacto, uno divide esto en tramos donde la función sea inyectiva y sobreyectiva, por así decirlo. Por ejemplo, de acá a más o menos, por ejemplo, la mitad aquí, el punto más alto de esto. Y usted sabe que este punto más alto lo puede llegar como un punto crítico. Es más, esto tiene que ser justamente lo que hallo yo acá. 365 medio menos 10. Entonces, yo sé que de acá a acá la función es invertible. ¿Por qué? Porque es inyectiva. Es decir, es inyectiva, no toma el mismo valor en ningún lugar. Y es sobreyectiva, cubre todo este pedazo. Y sé que es invertible, por ejemplo, de acá a acá, más o menos, parece. Y parece ser invertible de acá a acá un pedacito. En ciertos intervalos. Entonces la función nomás es invertible para estos dominios. Entonces en estos dominios, para tomar estos valores. Listo. Esperen. Unos segunditos. Quitará. Listo. Ya. Entonces, y por eso es que es invertible en 3 intervalos. Usted puede hallar esos puntos como... Eso se podría hallar casi que como los máximos y los mínimos. Máximos y mínimos que haya. Y a partir de ahí es como esa división de los intervalos. Eso es el consejo que le doy. Como para no hacerlo del todo. Y hallar las inversas. Pues nada, hallar las inversas. Hallar la función inversa no es mucho problema. Vamos a mirar la función original, que es esta. Vamos a hallar esas inversas. Ups, se me fue la mano. Vamos a hallar esa inversa. Entonces, para hallar la inversa, yo llamo a esto D. Esta es la variable D, por así decirlo, la variable D. La variable de ángulo. Y empiezo a despejar. Entonces, D dividido en menos 23.45 es igual a coseno de 2pi t más 10 dividido 365. Listo. Perfecto. Y aquí es donde viene el coseno inverso. Y es aquí donde genera problemas, porque el coseno inverso es invertible en ciertos intervalos. Uno tiene que partir eso. Es de ahí que pasa eso. O sea, el coseno inverso es invertible cuando lo que hay adentro va de menos 1 a 1, por ejemplo. Entonces, cuando esto toma valores de menos 1 a 1, es ahí donde es invertible. Entonces, eso es lo que tienen que mirar ustedes. Entonces, me queda coseno inverso de D dividido menos 23.45 es igual a 2pi t más 10 dividido 365. Listo. Y ya saben, pues ya se imaginan, es la idea antes de despejar esta vaina. Entonces esto me queda 365 queda multiplicando, el 2pi queda dividiendo, coseno inverso de D de menos 23.45 y el 10 pasa a restar menos 10. ¿Sí? Y el 10 pasa a restar sin menos 10. Esto es igual a t. Entonces esta es la función t que depende del ángulo. Ahí está. Esta es la inversa. Listo. ¿Qué me piden con esa inversa? Calcule la derivada de la inversa. Indique sus unidades y explique su significado. Pues bueno, esto me está diciendo según qué ángulo, en qué día me encuentro, por así decirlo. Y ese ángulo sucede en varios días, en 3 días en particular. Entonces por eso es que es invertible en tres intervalos, porque eso puede tener 3 posibles respuestas, de 0 a 365. Es por eso. Listo. Entonces tengo que derivar esta vaina. Pues nada, t' de D es igual a lo que decimos. Dale, Evelyn, ¿me vas a decir algo?
Pablo, una pregunta. Esa sería la expresión de el primer intervalo, ¿cierto? O de los 3 intervalos. Es que en verdad yo soy partidario de que en verdad la inversa es la misma. O sea, como tal. Ya lo que cambia es cuando digas con el dominio siendo igual a el intervalo entre 0 y, por ejemplo, creo yo, este es 1, entre 0 y 365 dividido 2 menos 10. Bueno, menos 10. El siguiente es la misma función, pero ahora el dominio es desde acá hasta el siguiente lugar donde es invertible, que habría que hallarlo. Y el siguiente dominio es desde ahí hasta otro lugar. O sea, es la misma función, pero lo que cambia es qué número lo puedo evaluar ahí. No, dominio. Dame 2 segunditos. Yo pensar que no estoy hablando una borrada. No, el rango. Eso más bien es el rango de la función. Dame 2 segundos. A esto hay que sumarle 2pi. Sí, este sería el del primero técnicamente. De inversa del primero. Que es donde no hay ningún problema. Es tal cual, es donde es invertible el coseno. Y a los siguientes ángulos habrá que sumarle 2pi. Déjenme ver una cosita. Que no son cosas que yo no veo hace años. Arcoseno. Listo. El arcoseno tiene su rango de 0 a pi. Y aquí no me dice qué pasa cuando lo quiero prolongar. Es sumarle pi, ¿no? O sea, si el rango va de 0 a pi, cuando quiero acceder a ángulos más grandes que esos, es sumarle pi. Sí, sería sumarle pi. Entonces eso se haría cuando saco coseno inverso. A ver, entonces a ese no hay que sumarle pi porque es como el normal, el original. Entonces aquí donde yo creo que cambia la cosa. Cuando saco coseno inverso, ahora quiero que este me tome los otros pi valores posibles. Se me mueve a pi para adelante. Y pues terminar de despejar. Y este sería de 2 inversa. Después de terminar de despejar. Y de 3 sería sumarle 2pi. Alguien de casualidad hizo este ejercicio. Para que me confirme si estoy hablando burradas. Estas son las clases de cosas donde les digo que como hace mucho no me meto con esos temas. Quiero mirar otra cosita respecto a eso. Wolfram. Arcoseno. Arcos de X. Ajá. Pero eso es limitado a ese intervalo. Entonces si yo hago arcos más pi bueno, menos pi posiblemente, se me sube, es decir, me coge los otros intervalos. No, sí, es más pi. O sea, lo que me dé ese ángulo más pi. Sí, entonces creo que aquí me equivoqué. El más pi va a este lado de la igualdad. Esta vaina más pi y esta vaina más 2pi. Y me da el resto de ángulos. Sí, eso responde un poco a tu pregunta, Evelyn. Sí, entonces tendríamos que despejar así como en D1, pero sumándole el pi. Sí, o sea, en este pasito en particular es donde se le suma el pi. En este pasito acá. Acá lo muevo. Entonces aquí, en este paso en particular de despejar, se le suma pi. Y ahí terminar de despejar el t. Ahí tocaría terminar de despejar ese t. Pero sí, así se hace para llegar a ese... ¿Por qué? Les voy a tratar de explicar lo que creo que acabo de entender yo. Coseno inverso tomas valores entre -1 y 1.
toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, normalmente coseno inverso no está dibujado así, sino que está dibujado, espérenme, calcando esto un poco, creo que digo lo mismo, sino que está dibujado aquí abajito. Más pi. Ahora me acaba de surgir otra duda. Ya miro. El rango. Control Z. El rango es de 0 a pi. Me lleva de 0 a 3. Listo. Entonces mira. Voy a tomar pantallazo de esto también. Para explicar aquí qué fue lo que procedió. Lo que pasa es que coseno inverso me va a tomar los valores de coseno que están entre. Que coseno toma valores entre menos 1 y 1. Me va a tomar esos valores. Y normalmente este acá es cos inverso normalito, el de toda la vida. Entonces, como yo no puedo. Como hay varios valores de coseno. O sea, hay varias x que al evaluarlas en coseno me da, no sé, por ejemplo, un medio. Me da un medio. Entonces, ¿qué se hace? Se toman, por ejemplo, los primeritos. Es decir, vamos a tomar solamente los ángulos entre 0 y pi que toma ese valor. Entonces, por ejemplo, entre 0 y pi solamente hay un ángulo que me toma el valor de un medio. Y ese está por acá. Y lo mismo, entonces, entre 0 y pi solamente hay un ángulo que me toma el valor de 1. Que ese es el ángulo 0. Y entre 0 y pi solamente hay un ángulo que me toma el valor de menos 1. Que ese es pi. Entonces, si tú quieres conseguir los otros ángulos como esa función es bueno. Porque los otros ángulos irían ahora así. Wow, entonces menos coseno inverso más pi. Esto va hasta donde va hasta pi. Pero a ver que me acaba de otra embolia. Porque si yo quiero allá dentro los otros ángulos que toman el valor, no sé, ahora por ejemplo de menos 5, sí. No, entonces eso sería menos coseno inverso. Bueno, menos no. Un menos acá. No. Para yo reflectar respecto al eje Y. Porque no me da esto. Esto no es lo que yo quiero. Sería esa línea azul la que yo quiero. Para obtener esa línea azul, eso se consigue. Es que nada, me da solamente estos valores. Y más pi, el siguiente momento donde. ¿Cuál es el siguiente lugar donde coseno vale 1? Sucede 2pi después. Pero ahora aquí, chicos, espero no les moleste. Pero necesito responderles esto bien. ¿Cómo extiendo? Reflectar alrededor del eje Y es... ¿Cómo consigo eso? Con menos X. Sí, lo conseguí más pi. Eso es lo que yo quería. Ya, eso es lo que yo quería. Listo. Fua. Sí, es lo que yo quería. Sí, es lo que yo quería. Fua. Entonces, el de acá en verdad es evaluar en menos esto. Fua. Es multiplicar por menos dentro del coseno y sumar pi. Y este es solamente sumar 2pi. Sí, este sí es solamente sumar 2pi. Pablo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, este es solamente sumar 2pi. Ya, estas son las inversas. Espero que más o menos viendo lo que... Bueno, entonces ¿cuál es el punto? Coseno inverso me devuelve como en los primeros ángulos de 0 a pi, donde eso sucede. Entonces aquí está pi. En los primeros ángulos de 0 a pi, donde eso sucede. Entonces ahora, la función que yo acabo de armar me va a dar, por ejemplo, si yo quiero preguntarle, hey, vení, ¿en qué ángulo? Pero esta vez no de 0 a pi, sino en qué ángulo de pi a 2pi sucede eso. Entonces la función que yo le di, en la función que yo acabo de construir,
me va a arrojar el ángulo, pero ahora acá, en esta sección, en el cual eso sucede. Entonces tuve que multiplicar por menos para que se diera la vuelta a la función y sumar pi para que se subiera. Más o menos queda claro como que fue lo que me tocó hacer para construir esto. Que hasta a mí me costó, entonces no se sientan mal. Y que cabe la posibilidad de que esté malo. Si ustedes en la asesoría, péguense con algún monitor o algún profesor. Listo. Sigamos. Pero sí, eso sería más o menos el asunto. Y luego me piden la derivada de la primera inversa, que es así la que estoy segurísimo, que es esta. Esta sí la primera inversa, esta sí no tiene quiebre. No tiene nada raro. Esta es la primera inversa. Y pues ya derivar esto no tiene asunto. T' de D es. Entonces la constante queda afuera. 365 dividido 2pi. Bueno. ¿Quién se sabe la derivada de coseno inverso? Pongámosela acá. La derivada de coseno inverso de x es igual a 1 dividido raíz de 1 menos x al cuadrado. Pablo, ¿estás seguro de lo que acabas de decir? Estoy casi seguro. Listo, sigamos. Listo, entonces por la derivada de coseno inverso. La derivada de coseno inverso es 1 dividido raíz de... Con menos, no, puse menos, ¿no? Ah, menos, sí, menos esto, sí. Yo sí decía que me faltaba algo, Miguel. ¿Estás seguro? ¿Te refieres a eso, no? Que es menos 1 dividido raíz de... Sí, me faltaba ese menos, sí. Yo sabía, o sea, por eso yo decía, algo me falta acá, ya. Menos 1. De 1 más... Entonces, evaluado en la función de adentro. Evaluado en D dividido menos 23.45 grados al cuadrado por la derivada interna. La derivada interna de esto es 1 dividido menos 23.45. Y ya, simplificar es un poquitico si quiere, pero ya esta es la inversa. Pues esta ya es la derivada de la inversa. Algo más me piden. Calcule la derivada de la primera. Indique sus unidades y explique su significado. Entonces, indique sus unidades. Entonces, más o menos un poco lo que les contaba ahora. Si la función inversa, ¿qué es? La función inversa está medida en días y su variable está medida en grados. Entonces, ¿qué unidades tendrá la derivada de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué unidades tendrá esta derivada? Si la función original tenía unidades días y su variable tenía unidades grados. Esto viene siendo un poco como... Espérenme, pienso algo. Sí, esto viene siendo un poco como días sobre grados. Y espérenme, pienso la afirmación que acabo de hacer. Días sobre grados. Días sobre grados. Me sirve, sí, es días sobre grados. Es días sobre grados. ¿Cuántos días se mueve por aumento de grado, por así decirlo? Y ya, ese es su significado, que es lo que piden. Y ya eso sería todo por la actividad 7. Como tenía unas cosas un poco más complejitas, les dije cómo, pero no las hice. Pero ahí está. Ya, chicos, ¿alguien tiene una pregunta de esa actividad en particular o me va a preguntar otra cosa después de eso? Andrea. Pablo, yo tengo una pregunta. Respecto a las raíces de la primera derivada, del primer punto, tú dijiste que la raíz de la primera derivada era algo así como 365 sobre 2 menos 10, ¿cierto? En verdad tiene dos raíces. La primera derivada. Sí, porque mira que aquí hay otra. Que casi ni se nota, ¿sí lo ves? Sí. Tiene dos raíces, sí. Listo. Entonces, para ya hallar, por ejemplo, lo que es el decrecimiento y el crecimiento de forma numérica, cojo esas dos raíces y sería de menos a infinito o de 0 a 365 sobre 2 menos 10. Y después de ahí, ¿qué? Ley del cementerio, ¿te suena? Sí. Sí, es básicamente ley del cementerio. Armas el cementerio de 0. Armas el cementerio. De 0
a 365, pone sus dos raíces, pongámosla aquí como raíz 1, raíz 2. Entonces si tú evalúas en un valor que es entre 0 y raíz 1, y según veo acá te va a dar positivo, entonces ya todo de 0 a raíz de 1 va a ser positivo. Luego de raíz 1 a raíz 2 evalúas en un valor, te va a dar negativo. Y de raíz 2 a 365 evalúas en un valor medio de los dos y te va a dar positivo. Y ya, ¿dónde es creciente y dónde es decreciente? Esa es tu pregunta. Ah, listo. Sí, y entonces con la segunda derivada sería de la misma manera. Sí, más o menos. Entonces, en la primera raíz se hizo con n igual 1. Con n igual 1. O sea, la raíz 1 cuando n igual 1. Y la siguiente raíz, raíz 2, es cuando n igual 2. Ahí, o sea, si tú igualas esto a 2, ahí te va la segunda raíz. Vas a calcular la segunda raíz. Que lo podemos hacer en 2 segunditos. 2, el 2 se cancela, entonces me queda... Sí, el 2 se cancela, entonces me queda... Cuando t más 10 es... Cuando t más 10 es 365. Y eso sería 365 menos 10. Esa es la segunda raíz. Y tiene lógica, porque mira, es muy cerquita al borde, ¿sí lo ves? Tiene lógica ese valor. Es más, confirmémoslo. Ahí me perdonan. ¿Dónde está la función? Esta es la función. Entonces hago x igual a 355, que sería 355. Bueno, ¿qué dice mal? Ah, no, es que estamos mirando de las raíces de la primera derivada. Prima. Ahí está. Ay, verdad que tiene este problema. Espérenme 2 segundos. Voy a poner acá la primera con 70, ya se veía. 70. Listo. Mira, es justamente la raíz, ¿sí ves? Me dio perfectico, es justamente la raíz. Entonces sí, es esa. Y la siguiente raíz. Listo. Entonces, eso serían los intervalos. Entonces, el intervalo. De una vez se lo doy acá, ya luego ustedes vean cómo los calculan. Crece. D. Entonces, es creciente donde la primera derivada después ya que es de 0. Se podría tomar cerrado. De 0. Aunque bueno, es que sigo sin saber si 0 se toma. Porque no sé si 0 se considera un día del año. Aquí tengo la duda. Eso sí ya se lo preguntan. Es un problema más técnico. Entonces, de 0 a 365 medios menos 10. Me había dado eso, ¿cierto, Andrea? Creo. La primera raíz, creo. Creo que sí. Abierto, por así decirlo. Unido. La primera raíz. Exacto. Unido de 355 a 365. De aquí, aquí va a ser cóncavo, pues va a ser creciente. Y de creciente, pues ya te imaginas. De acá a acá, ¿no? De 365 medios menos 10 a 355. Sí, claro. Y análogamente se hace lo de la segunda derivada. Muy parecido, hallando las raíces y mirando con la ley del cementerio. O bueno, apoyándote en la grafiquita. O sea, de pronto tú te puedes omitir esa ley del cementerio diciendo: ah, esa es la raíz que encontré, esa es la raíz que encontré, y en medio de las raíces es negativo, y en los otros es positivo. O sea, ya que como te piden graficar antes de preguntarte esas cosas, entonces de pronto te puedes apoyar de la gráfica. Entonces decir: ah, no, pues yo sé que de 0 acá es positivo, sin necesidad de evaluar en nada. También es una opción. Listo. Listo. Ah, listo, Pablo, muchas gracias. Perfecto. ¿Quién tiene más preguntas de esta actividad? Pablo, yo tengo otra pregunta sobre el punto 2. Ahí dice que hay tres intervalos donde pues se puede invertir la función. Esos intervalos serían desde 0 hasta pi, desde pi hasta 2pi. Lo lograron, lo rompieron. Me rompieron. Listo, vamos a ver. Ese, creo que es aquí. Este es el momento crítico, donde se dividen todos esos intervalos. Vamos a ver. Vamos a tratar de calcularlos, aunque les toca. Miren que esta parte ya me tiene un poco con miedo. Este es el momento crítico donde todo pasa. Entonces, coseno inverso en verdad solamente se puede hacer entre espera, aquí llego. O sea, el dominio de coseno inverso es entre menos 1 a 1. Entonces, en el momento en el que yo saco coseno inverso ahí, yo estoy creando un intervalo. Estoy diciendo que eso que está dentro de coseno inverso es menor que 1 y mayor que 1.
En otras palabras, si multiplico por esto, recordemos que multiplicar por un número negativo, si recordemos, multiplicar por un número negativo, caca, me está dando una embolia mental. Alguien me ayuda, me está dando una embolia mental. Multiplicar por un número negativo me invierte las desigualdades. Ya, entonces me queda 1, bueno, 23.45. Creo que por acá, creo que lo que estoy diciendo acá no tiene sentido. Pues sí tiene sentido, porque creo que no es por acá. Menos 23.45. Pero eso me está dando es el dominio de la función. Menos 23.45 a 23.45. Ven, yo miro algo acá. F de X. Y F si es grande. F está por acá. Ah, bueno, tengo que poner esto normal. 1, 1. Listo. Entonces esto es justamente menos 23.45 a... De pronto incluso la voy a dibujar. Y igual menos 23.45. Ahí está. Y y igual 23.45. Ahí está justamente. Este es el dominio en el cual estoy aplicando. ¿Qué me dice exactamente el punto? Me dice en cierto dominio, no. La función D tiene 3 intervalos en los cuales es invertible. Listo. 3 intervalos en los cuales es invertible. Uno sería desde acá hasta donde ocurre este máximo. Y este máximo ocurre en el punto de inflexión. Y desde acá hasta donde vuelve a tocar el mínimo acá. Y otro pedacito. ¿Sabes qué? Creo que estos intervalos son justamente estos. Son justamente estos de acá. Este es el primero, donde es invertible la primera. Luego de acá a acá el segundo. Y luego este es el tercero. Porque son los intervalos donde toma los valores en los cuales coseno inverso puede ser invertible. Son esos los valores. O sea, son esos los intervalos donde es invertible. ¿Por qué? Porque, o sea, el punto crítico es donde tiene un máximo y un mínimo. Y un máximo y un mínimo. Y un máximo y un mínimo. Es justamente donde alcanzan los intervalos donde el coseno es invertible. Entonces de acá a acá es invertible el coseno. Incluso voy a graficar porque ya sé qué es esto. Esto es 365 medios menos 10. X igual a esto. X igual a esto. Y ahí está, mira. Y a X igual 355. Pero aquí uno ve que queda un pedacito más. Es un pedacito más invertible. Entonces, coseno nomás es invertible en estos lugares donde es inyectiva y sobreyectiva. Entonces este sería un primer intervalo donde es invertible. Este es un segundo intervalo donde es invertible. Y este pequeñito acá sería otro, que para diferenciarlo podríamos ponerlo como X igual 365. Esos serían los 3 lugares donde el coseno es invertible. Es donde es inyectivo y sobreyectivo. Por ejemplo, de acá desde 0 hasta 355 no es invertible, porque hay 2 ángulos que toman el valor de, no sé, 10. Este y este. Entonces por eso no es invertible ahí. Esta gráfica yo creo que es pertinente, es chévere. Aquí nos estamos dando literalmente dónde están esos intervalos. Incluso si ustedes tienen que presentar esto, yo creo que esta gráfica muestra esos intervalos. Ups. No sé, esto responde un poco tu pregunta, Evelyn, creo que fue la que me lo hizo. Por acá. Sí copié, ¿no? Sí, acá. ¿Quién fue quien me hizo la pregunta? Responde un poquitico a la pregunta. Entonces estos serían... Sí, Pablo. Muchas gracias. Intervalos de invertibilidad, llamémoslos así. Intervalos de invertibilidad. No se me puede ocurrir un nombre más complejo. Listo. ¿Quién tiene más preguntas de este tema o algo así? Aprovechen que estoy desparchado, aproveche. Pablo, ¿me puedes mostrar por favor los intervalos que los hiciste arriba? Te los escribo aquí mismo para que sea bonito. Esto acá sucede en 0. Esto acá sucede en 365 dividido 2 menos 10. Que es justamente, son los puntos críticos justamente. Y esto acá sucede en 300... Bueno, lo voy a poner 365 menos 10. Es decir, 355.
Entonces estos son los intervalos. Tun, 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 tun. Ah, bueno. Y el último técnicamente que es 365 a secas. Eso era lo que querías, ¿no? Y Pablo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene más duditas? Ya, entonces ¿quieren algo más o para Mike? Bueno, entonces por el momento, entonces como ya no hay más preguntas de esa actividad, voy a pausar esta grabación. Ya quedó lo que tenía que quedar. ¿Esta cuánto me duró?